Cuenta una fábula que un granjero iba todos los días a vender al mercado. Su carro era tirado por un burro y para incentivar al burro le ponía una zanahoria con un palo delante del burro. Naturalmente el burro nunca alcanzaba la zanahoria, pero era el incentivo que el burro tenía para llevar ese carro de ida y de vuelta. Hasta que cierto día el burro se cansó y entonces el hombre le puso esa zanahoria adelante y el burro ya había entendido que nunca la alcanzaría. Así que este granjero decidió finalmente cambiarlo por un burro más nuevo. Bueno, lo cierto es que todos necesitamos incentivación en la vida. Nadie hace algo si no tiene un objetivo. Nadie se mueve si no tiene una meta a la cual alcanzar, sin la esperanza de poder lograr cambiar algo. La frustración surge cuando esa meta, cuando eso algo que nos hemos propuesto alcanzar, se vuelve algo inalcanzable precisamente. Todos necesitamos motivación en la vida. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, Él necesitó motivación. Hebreos capítulo 12, en el versículo 2 dice que por el gozo puesto delante de Él, menospreció lo oprobio, sufriendo la cruz. Algunos teólogos piensan que ese gozo puesto delante de Él fue la iglesia. Él pudo ver esa iglesia y se gozó y entonces menospreció lo oprobio para ir a la cruz. Alguien dijo que la frustración es un estado emocional que tiende a sacar lo peor de nosotros. Porque la persona que sea frustrado, entonces baja los brazos, tal vez se enoja con su entorno, comienza a discutir, a tener problemas a su alrededor. La frustración genera todo este tipo de cosas en nuestra vida. La frustración por las cosas que no salen como nos habíamos propuesto, como nos habíamos trazado, puede arruinar muchas cosas. Los gobiernos se proponen hacer las cosas bien tal vez. Sin embargo, la frustración destruye gobiernos. La frustración destruye empresas cuando las empresas no logran los objetivos que se habían trazado. La frustración a veces arruina iglesias. También familias, muchos matrimonios frustrados, el varón con la mujer con el varón. Cosas que se trazaron y se propusieron pero se frustraron. Es por eso que cómo salir de la frustración será clave para no perder el gozo en la vida. Hoy quiero hablarte un pasaje en Nehemías, capítulo 2, en el versículo 1 al 4, vamos a leer por ahora ahí, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. La expectativa es algo que puede subir o bajar en el transcurso del tiempo dependiendo cómo se van dando los resultados. Es por eso que, por ejemplo, cuando un nuevo gobierno asume en un país, la imagen positiva que tiene ese gobierno va a ser alta al principio. De acuerdo a cómo vaya desarrollando su gestión, esa imagen positiva podrá subir. Por lo general esa imagen positiva va bajando en el transcurso del tiempo. La frustración está muy ligada a la resignación. Es por eso que nadie se frustra al principio, sino con el paso del tiempo, cuando las cosas no salieron y la persona se resigna a que esas cosas no vayan a ser finalmente logradas o alcanzadas. Quiero, para poner un poco de contexto, leer el capítulo 1 de Nehemías, solamente 4 versículos, para entender un poquito el contexto de lo que quiero hablar en este día. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente que ha quedado en la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas
quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré al Dios de los cielos. El versículo 11 dice algo muy importante también. Te ruego, oh Dios, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey, dice Nehemías. Es importante entender algo aquí en este contexto muy importante. Nehemías está bajo el reinado de Artajerjes, él es uno de los cautivos, pero en Jerusalén, en Judá, han quedado allí pueblo que no fue a la cautividad. Él recibe, estando en la cautividad, noticia de sus hermanos y se encuentra con esta noticia, que sus hermanos dice que estaban en gran mal, que el muro de Jerusalén había sido derribado, que sus puertas habían sido quemadas. Cuando él se entera de esta noticia, entonces él tiene la esperanza de poder hablar con el rey. Eso es lo que dice el versículo 11. Él servía de copero al rey y él tiene la esperanza de poder ir al rey y pedirle que le autorice a volver a Jerusalén para ayudar a reparar los muros, para poder ayudar a sus hermanos. Ahora, hay algo muy importante aquí, y es que en el versículo 1 se nos dice que este acontecimiento, cuando Nehemías recibe esa noticia, fue en el mes de Quisleu, y cuando finalmente él puede hablar con el rey, fue en el mes de Nisán. Entre estos dos meses son meses del calendario hebreo, y entre estos 2 meses hay 4 meses de diferencia. O sea que desde que Nehemías recibió la noticia y desde que él tuvo la esperanza de poder hacer esta petición al rey, hasta que finalmente esto llegó a cristalizarse, pasaron 4 meses, pero algo sucedió en el medio, y es que el rostro de Nehemías comenzó a demostrar la frustración que había en él. Tal vez no tuvo la oportunidad, él servía de copero al rey. Tal vez Dios no le dio esa oportunidad, tal vez no se animó, no sabemos exactamente qué pasó. Pero pasaron 4 meses y ahora su rostro comenzó a manifestar esa angustia que había en su corazón, esa frustración que se dio con el paso del tiempo. Y hay 3 cosas muy importantes que la frustración ponían en riesgo, la frustración que experimentaba Nehemías le estaba poniendo en riesgo. Primero su vida, porque como dice que él temió en gran manera, porque el copero del rey debía estar con un rostro alegre. No podía servirlo con angustia, no podía servirlo con amargura, no podía servirlo de mala gana. Y entonces él dice que temió en gran manera porque su rostro mostraba esa angustia, esa frustración. Lo segundo que ponía en riesgo era su trabajo. Y por último ponía en riesgo el llamado de Dios, porque Dios llamó a Nehemías para que él encabezara uno de los grupos que regresaría a Jerusalén luego de la deportación. Todas estas cosas estaban poniendo en riesgo la frustración en la vida de Nehemías. Sin embargo, él no se resignó y logró salir de la frustración. Y vamos a ver algunas cosas que él puso en práctica para salir de esta frustración, porque van a ser clave para que nosotros también podamos salir de las situaciones que nos frustran en la vida. Lo primero que vamos a ver en el versículo 3 es que Nehemías fue transparente. Necesitamos ser transparentes. Dice que cuando el rey le pregunta por qué estaba así su rostro, él dice, el versículo 3 dice, vive para siempre el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Él reconoce la situación. Dice, cuando la ciudad de casa de mis padres, dice, está desierta, el sepulcro de mis padres está desierta, dice, y las puertas consumidas por el fuego. Él aceptó la realidad. Negar la realidad no nos libra de la realidad. Hay personas que no aceptan lo que está pasando y creen que eso es una forma de que eso no les suceda. Hemos visto en este año, seguramente conoces algún caso, yo he visto muy de cerca, gente que no quiso aceptar que se había contagiado del COVID y se automedicó pensando que era un resfrío, que era una gripe, y cuando la situación se agravó en extremo llegaron al hospital. Mucha gente inclusive murió por haberse automedicado, por no haber aceptado la realidad de que efectivamente se había contagiado. Ser transparente es aceptar la realidad de las cosas como son. Hay veces que las situaciones nos ponen aprieto y nos cuesta ser transparente. Dice la Biblia que Abraham, el padre de la fe, en un momento que hubo hambre en la tierra, él descendió a Egipto. Y él tuvo temor de decirle a Faraón que
su esposa, que a Sarai era su esposa, y entonces dice que él le dijo que era su hermana. Él no fue transparente con Faraón. También podemos ver a David, que cuando fue confrontado por su pecado con Natán, Natán tuvo que hacerle toda una historia allí ilustrativa para poder llegar allí a que David confesara. Él no fue transparente. Tampoco fue Saúl, el rey Saúl, transparente con el profeta Samuel. El profeta Samuel le había dado una instrucción de parte de Dios. Él tenía que ir y matar al rey Agag y matar todo su ganado y quemar todo, absolutamente todo. Sin embargo, él conservó la vida del rey Agag y también él conservó el ganado. Y cuando fue confrontado por Samuel, él no fue transparente. Es imposible salir de la frustración sin ser transparente, sin aceptar la realidad de que no estamos bien. Nehemías dijo: ¿cómo no estará triste mi rostro? Si Nehemías hubiera negado la realidad, no solo hubiera ganado la desconfianza del rey, tampoco hubiera salido de la frustración, porque aquel que le podía solucionar el problema de poder ir a Jerusalén era precisamente el rey. Ser transparente es el primer paso para salir de la frustración, para alcanzar nuestras metas. Filipenses capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Él entendía que había cosas que aún no había alcanzado. Y él era transparente. Él decía: hay cosas que todavía me faltan. Quien no es transparente termina recurriendo a la mentira. Termina mintiendo, y la mentira nunca trae bendición a nuestra vida. Dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 10, el que quiere ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. La segunda cosa que necesitamos para salir de la frustración, que lo puso en práctica Nehemías, es ser inteligente para hacer lo bueno. Y quiero resaltar un punto aquí en este mismo versículo 3, y es que Nehemías habló de la ciudad, de los sepulcros de mis padres. La inteligencia es parte de la imagen de Dios en el ser humano. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre, Dios creó a Adán, creó a Eva y dijo: hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. Allí está hablando la Trinidad. Ahora, parte de esa imagen y semejanza es la inteligencia. El ser humano, a diferencia de los animales, es inteligente, puede razonar. Los animales a veces decimos: qué inteligente que es el animal. El animal tiene instinto por costumbre, pero realmente la inteligencia es algo dado por Dios al ser humano. La inteligencia no es mala, la inteligencia es buena. Lo que pasa es que algunos lo utilizan para hacer lo malo. En Lucas capítulo 16, ahí el Señor habla de una parábola del mayordomo injusto, el mayordomo deshonesto. Dice que un amo llama a su mayordomo porque este mayordomo había estado robándole, literalmente, y dice que haga cuentas porque lo va a echar. Entonces el mayordomo comenzó a llamar a los acreedores de su amo y comenzó a decirle: mira, me debes 100, anotá acá 80, al otro me debes 80, anotá acá 50. Y él comenzó a negociar de manera sucia con los acreedores. ¿Pero por qué hizo esto? Porque él dice: cuando luego me eche, me quede sin trabajo, tendré amistad con todos estos acreedores. Y dice el Señor mismo dijo esto, que el amo alabó a su mayordomo, no porque lo que había hecho era correcto, sino por su sagacidad, por su inteligencia. Y dijo más el Señor, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Qué quiso decir esto? Que los impíos, los que no tienen a Dios, utilizan más la inteligencia para hacer lo malo, que los hijos de Dios utilizamos la inteligencia para hacer lo bueno. ¿Sí? El gran problema que tenemos es que hemos utilizado tanto la inteligencia para hacer lo malo, que nos cuesta pensar que podemos utilizarla para hacer lo bueno. Notemos que Nehemías nunca habló de Jerusalén. Esa ciudad de la que Nehemías está hablando es la ciudad de Jerusalén, pero él, cuando habló con el rey Artajerjes, no mencionó a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén era mal vista. Esdras capítulo 4, el versículo 12, dice que era llamada ciudad rebelde y ciudad mala. Este era el concepto que tenía el rey Asuero y también que tenía Artajerjes. Así que si Nehemías le hablaba de Jerusalén, probablemente produjera un sentimiento en Artajerjes y no le concedería esta petición. Y él inteligentemente evita esto. No está engañando al rey. No le mintió al rey, dijo la ciudad, sepulcro de mis padres. ¿Sí? Él utilizó la inteligencia para evitar un tema que podía ser peligroso para lo que él quería conseguir. Ser inteligente no es pecado.
pecado es utilizar la inteligencia para hacer lo malo. Job capítulo 12, versículo 13 dice que con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Por lo cual, si somos inteligentes para hacer lo bueno, estaremos dando un paso trascendental para salir victoriosos de cualquier situación que pueda estar frustrándonos. Un último punto que quiero tocar es en el versículo 4. La tercera cosa que necesitó Nehemías y que necesitamos nosotros para salir de la frustración es ser dependiente de Dios. Notemos que el versículo 4 dice, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces dice el texto, oré al Dios de los cielos. La dependencia de Dios está directamente relacionada o es directamente proporcional a nuestra vida de oración. Una persona que depende de Dios, ora. Una persona que no ora es porque no depende de Dios. Una persona que se levanta y antes de comenzar su día comienza ese día en oración. Es porque reconoce que Dios le dio la vida. Es porque reconoce que Dios le dio una oportunidad más. Es porque reconoce las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Una persona que comienza el día sin haber orado es una persona que no depende de Dios, que cree que puede solo. Una persona que termina su día y no agradece a Dios todo lo que le ha dado. Es una persona que se cree autosuficiente, que cree que todo lo que logró, que el pan que trajo a su casa, que la salud que tiene, que las fuerzas que tiene depende de él. Esa es la relación entre la vida de oración y la vida de dependencia de Dios. Martín Lutero dijo, así como el negocio de los sastres es hacer ropa y el negocio de los zapateros es reparar zapatos, el negocio de los cristianos es la oración. Aunque Nehemías necesitaba el favor del rey Asuero, notemos que cuando el rey le dijo qué cosa pides, él antes de hacerle su petición al rey Asuero, él dijo, entonces oré al Dios de los cielos. Porque él reconocía que si bien la petición se la podía conceder el rey Asuero, se la debía conceder el rey Asuero, esa petición no dependía del rey Asuero. Esa petición dependía de Dios, que era quien tocaría finalmente el rey Asuero para conceder ese favor a Nehemías. La autosuficiencia es una virtud muy valorada por nuestra sociedad. Cada vez los coaching, los psicólogos te alientan a que seas autosuficiente, te alientan a que dependas de vos mismo. Sin embargo, la autosuficiencia es aborrecida absolutamente por Dios. ¿Sí? La frustración es una experiencia por la que todos pasamos en la vida. Sin embargo, aquel que no depende de Dios nunca logra salir de ella, porque Dios resiste a los soberbios y Dios, dice la palabra, que da gracia a los humildes. Quiero terminar este mensaje con una reflexión. Luego del ataque a las Torres Gemelas, murió mucha gente aquel día, pero mucha gente logró vivir en medio del ataque y mucha gente que debía estar presente ese día y en ese momento no estuvo allí presente. Una compañía se tomó el trabajo de citar a todas las personas que debieron estar allí y no estaban. Y le preguntó por qué razón no estuvieron en ese momento, en el momento del ataque donde murió tanta gente. Algunos dijeron que el despertador no le sonó, otro dijo que el tráfico hubo un accidente y esto le retrasó poder llegar a tiempo. Otro dijo que el micro no pasó o se le pasó, no lo alcanzó a tomar. Otro dijo que la comida se le cayó y se le ensució la ropa y tuvo que cambiarse y entonces eso le demoró. Otro dijo que el auto no le arrancó. Una mujer justo dio a luz ese día. A otro no lo llevó el taxi. Y a otro fue algo muy curioso. Dijo que le había salido una ampolla en el pie. Y mientras iba caminando no soportó más y se detuvo en una farmacia para comprar una curita. Ese tiempo fue justo necesario para no estar en ese lugar en el momento del atentado. Todos habían sentido la frustración de no haber podido llegar en el horario que querían llegar allí. Sin embargo, Dios tenía el control y esa frustración estaba dentro de los planes de Dios y le salvó la vida. La frustración demuestra que nosotros no tenemos el control de las cosas, pero la frustración demuestra que Dios sí tiene el control de la cosa. Es por eso que ante la frustración nunca debemos bajar los brazos. Ante la frustración debemos ser transparentes y aceptar la realidad de las cosas como son. Ante la frustración debemos ser inteligentes y hacer lo bueno. Ante la frustración debemos ser dependientes de Dios, porque siempre habrá cosas que salgan de nuestro control.
Siempre habrá cosas que no saldrán como nosotros hubiéramos querido, pero es importante entender que Dios siempre tiene la última palabra y que la frustración puede poner en riesgo muchas cosas en nuestra vida. Puso en riesgo la vida de Nehemías, puso en riesgo el trabajo de Nehemías, puso en riesgo el llamado de Dios a Nehemías. Sin embargo, Nehemías no se resignó, él no bajó los brazos y él logró salir victorioso de la frustración. Podemos nosotros hacer lo mismo. Dios tiene el control de todas las cosas. Este es un año 2020 muy particular. Creo que absolutamente todos tuvimos planes al comenzar el año o al finalizar el 2019 y muchas cosas se han frustrado. Mucha gente está frustrada. Países enteros están frustrados. Empresas, familias, iglesias, matrimonios frustrados. Porque las cosas no salieron. Pero quiero decirte algo. Dios tiene el control de todo. Dios tiene la última palabra. No bajes los brazos. Es posible salir de la frustración. Si este es tu caso, yo te invito a que hagas una oración en este momento. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Siempre tu palabra, Señor, nos pone en un espejo, muestra nuestra situación, muestra nuestro corazón, las cosas que hay en nuestra mente, las cargas, las preocupaciones. Tal vez alguno de los que está oyendo y viendo este mensaje encuentra frustración en su vida, en su economía, las cosas no salieron como pensaba, tal vez está frustrado en su matrimonio, en su familia, sus hijos, la frustración le ha alcanzado los planes, los sueños, las cosas que no ha podido alcanzar. Yo envío esta palabra, Señor, a través de este medio, confiando y creyendo en el poder de tu palabra, porque tu palabra nunca volverá vacía, siempre hará la obra para la cual es enviada. Y donde quiera que te encuentres, esta palabra tiene poder de llegar, porque es la palabra del Dios vivo y verdadero. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, este es el momento de que abras tu corazón, este es el momento de que lo dejes entrar en tu vida, y aquellas cosas que escapan de tu control, puedes tener la seguridad de que Dios tomará el control de ellas. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este es un buen momento para que te suscribas a este canal, te llegarán las notificaciones de los mensajes que subimos y compartas esta palabra, porque puedes estar seguro de que esta palabra, la palabra de Dios, llegará a la vida de aquellos que la oigan, de aquellos que la reciban, y tiene poder la palabra de Dios para restaurar, para sanar, para transformar. Que el Señor te bendiga.